Si una persona que se convirtió a Dios y luego se descarría del camino, pero después regresa, ¿Dios la perdonará nuevamente o Dios solamente perdona una vez y ya? Veamos primeramente lo que es descarriarse, lo que es el pecado y a lo que lleva. El Señor Jesucristo dijo, cito en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fin de la cita. Así que todo aquel que peca es esclavo del pecado y necesita ser libertado. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Así que el día que un cristiano peca, se descarría del camino. Mientras la persona verdaderamente siga a Cristo, pues no peca, sino que le ama y hace lo que Él dice que haga. Guarda sus mandamientos y tiene pues tener una fe que confía en Él, se somete a Él y le obedece. El Señor Jesucristo dijo, cito en Juan capítulo 14, versículo 21 y versículo 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Fin de la cita. Jesús nos manda a no pecar. Así que el día que un cristiano peca, lo que sucedió realmente fue que dejó de seguir y amar a Cristo. Ha dejado de serle fiel y de guardar su palabra y escogió el pecado. El pecado es rebelión contra Dios, es quebrantar sus mandamientos. Y el que está en pecado está en rebelión y por supuesto no es salvo. Cito en primera de Juan capítulo 3 versículos 4 al 10. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fin de la cita. Así que si un hijo de Dios cayó en pecado, ese día se separó de Dios, se descarrió del camino de la vida. Y su identidad espiritual cambió. Su corazón se volvió malo y rebelde y ahora no es salvo y necesita arrepentirse. Cito en Ezequiel capítulo 33 versículo 12. Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 18 versículo 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Fin de la cita.
Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Fin de la cita. Cito la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Fin de la cita. Cito la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Fin de la cita. Cito la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fin de la cita. Así que a diferencia de lo que enseñan muchos falsos cristianos hoy día, la verdad es que no se puede ser salvo y pecar al mismo tiempo. El pecado mata espiritualmente a la persona. Pero si la persona que se descarrió luego retorna a Dios nuevamente, Dios la perdonará, ya que Él es misericordioso y perdonador. La doctrina de 2 veces perdido, siempre perdido, es falsa. La Biblia enseña que Dios perdona a aquel que, arrepentido y dolido por haberse descarriado del camino de la santidad, retorna a Él. El Señor Jesucristo, el cual es la autoridad, dijo, cito la Biblia en Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio, porque decían, tiene espíritu inmundo. Fin de la cita. Así que todos los pecados, ya sea pecado de fornicación, o de adulterio, o de robo, o de ira, o de avaricia, etc., incluyendo los de una persona que antes era cristiana, serán perdonados a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que se comete con palabras, con la boca, con la lengua, como leemos en el versículo. Cito, porque decían, tiene espíritu inmundo. Fin de la cita. Esas personas decían que Jesús tenía espíritu inmundo y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y eso fue blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que no sigas dudando si acaso cometiste blasfemia contra el Espíritu Santo cuando lo que realmente hiciste fue caer en pecado de fornicación, o de enojo, o de avaricia, o de envidia, etc. Si luego vuelves y te arrepientes de tu mal camino, dolido por el pecado cometido, y te conviertes a Dios nuevamente, serás perdonado, ya que según la autoridad, el Señor Jesucristo, todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que Dios solamente perdona una vez y ya no más, es ir en contra de lo que enseña la Biblia. Tal vez alguna persona está tomando del libro de Hebreos los siguientes 2 pasajes para enseñar la falsa doctrina de que Dios solamente perdona una vez. Los siguientes pasajes son Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Cito, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, etcétera, 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 versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fin de la cita. El otro pasaje es Hebreos capítulo 10, versículo 26. Cito,
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Fin de la cita. Pienso explicar estos dos pasajes más adelante. Sigamos viendo la doctrina de que Dios perdona múltiples veces. Cito la Biblia en Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Fin de la cita. Así que si una persona de entre la iglesia verdadera y santa de Dios se descarría de la verdad y algún hermano le hiciere volver, salvará a esa alma de la muerte. Así que esa persona recuperaría su salvación que había perdido si retorna del pecado al camino de la vida. Si Dios solamente perdonara una sola vez, pues ¿por qué dice este pasaje esto? También, ¿por qué el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar por perdón en la famosa oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro? Leamos. Cito en Mateo capítulo 6 versículos 12 y 14 y 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fin de la cita. Así que si caemos algún día en pecado, pues arrepintámonos y oremos por perdón, como se nos enseña en la Biblia, y seremos perdonados. Vemos lo mismo también en el siguiente pasaje. Cito la Biblia en 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Fin de la cita. Así que si hemos pecado y luego nos humillamos y confesamos nuestros pecados, apartándonos de ellos, Dios nos perdonará. También si seguimos leyendo más adelante, leemos lo siguiente. Cito la Biblia en 1 Juan capítulo 2 versículos 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Fin de la cita. O sea, el pecado es horrible, rompe nuestra comunión con Dios, nos roba la salvación, nos mete en un gran lío, en un gran problema. Y por eso dice el escritor, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si luego nos convertimos nuevamente a Dios y le rogamos por perdón, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de nuestros pecados nuevamente. Jesucristo es ese abogado que nos sacará de ese gran problema con su sangre, ya que su sangre nos limpia de nuestros pecados y nos libra de la condena del pecado el día que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Él. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, si te preguntas cómo saber si ya eres salvo o no, el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Fin de la cita. Así es que sabes si eres salvo o no, pues si guardas sus mandamientos o no.
Entonces, descarriado, retorna a Dios, guarda sus mandamientos nuevamente y serás salvo. El arrepentimiento cambia la situación de la persona. El arrepentimiento es un cambio radical del corazón. La persona abandona el mal camino del pecado, el camino de la desobediencia y soberbia, y toma el camino de la obediencia y la fe en el Señor Jesucristo. La persona antes vivía complaciendo su carne, esclava de concupiscencias, y ahora es libertada de la esclavitud del pecado y vive para Dios. Esa persona se transforma en una persona totalmente distinta, en una nueva criatura. Así que tú, descarriado, retorna a Dios abandonando tus pecados nuevamente y pon tu fe en Jesús. Transfórmate en esa persona distinta que antes fuiste. Esa persona que tenía una fe que obedecía a Dios, que tenía un corazón de amor, y tu situación cambiará. Al poner la fe en Jesús, la persona nace de Dios, es engendrada de Dios. El pecado no solamente nos roba la salvación, sino que también nos roba bendiciones que se viven en esta tierra, como por ejemplo esa hermosa paz y felicidad que vienen de parte de Dios. La vida cristiana es una vida hermosa, que tiene dirección y sentido y armonía. Ejemplos en la Biblia de personas que se desviaron del camino y retornaron y fueron salvos nuevamente. Quiero mencionar dos casos en la Biblia muy conocidos de personas que eran fieles a Dios y luego se descarriaron y retornaron a Dios y fueron salvas nuevamente. El caso del apóstol Pedro y del rey David. El apóstol Pedro. Todos conocemos la ocasión cuando el apóstol Pedro se descarrió negando al Señor Jesús 3 veces. Relatada en Mateo 26 del 69 al 75, por ejemplo. Pero luego se arrepintió de corazón y fue perdonado y restaurado y usado poderosamente por el Señor luego de eso. Y Pedro era salvo antes de ese episodio. Cito la Biblia en Mateo capítulo 19 versículos 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Fin de la cita. Jesús le aseguró un trono en el cielo a Pedro, y eso fue antes de que él decidiera negarlo. Así que Pedro era salvo antes de negar a Jesús. También Jesús dijo que cualquiera que, por su causa, dejare casas, padre, hijos, etc., recibiría la vida eterna al final. Pedro dijo que lo había dejado todo y había seguido a Jesús. También leemos lo siguiente. Cito la Biblia en Juan capítulo 13, versículos 5 al 11. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: Lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: No me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: El que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar.
Por eso dijo, no estáis limpios todos. Fin de la cita. Así que ellos estaban limpios, eran salvos, excepto Judas Iscariote. Así que Pedro era salvo antes de negar a Jesús 3 veces. A diferencia de lo que enseñan los proponentes de una popular falsa doctrina conocida como salvo siempre salvo o la seguridad eterna de la salvación, Pedro, al negar a Jesús, perdió temporalmente su salvación mientras estuvo en ese pecado, ya que Jesús dijo que cualquiera que le negare, consecuentemente sería también negado por Jesús delante del Padre Celestial. Y si alguien es negado por Jesús, pues no entraría en el reino de los cielos. Cito la Biblia en Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Fin de la cita. Así que Pedro, al negar a Jesús, perdió su salvación, pero luego regresó al camino y fue perdonado y fue salvo otra vez. También todos los demás apóstoles se descarriaron en aquella ocasión, según veo, y no solamente Pedro. Cito la Biblia en Mateo capítulo 26, versículos 31 y 33. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche. Versículo 33. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fin de la cita. Además de ese episodio donde Pedro se descarrió negando al Señor Jesús, la Biblia también documenta al menos otras 2 ocasiones en las cuales parece ser que él también se descarrió, y con el mismo pecado, según veo, el pecado de cobardía. Cito la Biblia en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fin de la cita. Así que vemos que Pedro en esa ocasión parece que estuvo descarriado, teniendo su mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, queriendo salvar la vida terrenal. La otra ocasión fue la narrada por el apóstol Pablo, cuando dijo lo siguiente. Cito la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Empero, viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos,
de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Fin de la cita. Y menciona estas ocasiones en que, según veo, Pedro repitió el pecado de cobardía para refutar a aquellos que digan que si un cristiano repite el mismo pecado, ya no tiene perdón, o que supuestamente nunca se arrepintió genuinamente de ese pecado. La Biblia no enseña tal cosa. El pecado es rebelión. No importa si es un pecado repetido o si cometes un pecado nuevo que nunca hayas cometido. El ser humano tiene libre albedrío y puede decidirse en cualquier momento por Dios o por el pecado. El corazón del hombre tiene esa capacidad de volverse malo o bueno. Y de hecho, eso es lo que ocurre al momento de nuestra conversión a Dios. Nuestro corazón se convirtió de malo a bueno. Y viceversa, cuando luego de ser salvos decidimos pecar, nuestro corazón se convirtió de bueno a malo. El punto es que el pecado es desobediencia a Dios y la persona que peca tiene un corazón malo y rebelde y debe arrepentirse. El pecado siempre ha sido rebelión, antes y después de habernos convertido a Dios. Arrepentirse es decidir nunca más pecar en la vida. Es dolerte por haber pecado. Es entregarle tu corazón y tu vida a Dios. Es decidir seguir a Jesús, no importa los sufrimientos que te vengan como resultado, incluyendo el ser martirizado. Eso es arrepentimiento, un cambio radical del corazón. Y esa persona arrepentida es engendrada de Dios, nace espiritualmente de Dios y ha sido regenerada y se ha convertido en una nueva criatura. El hecho de que luego de haberte arrepentido caigas en pecado 5 semanas después, o 5 meses después, o 5 años después, no quiere decir que tú nunca te arrepentiste genuinamente 5 semanas antes, o 5 meses antes, o 5 años antes, sino que lo que ocurrió fue que tu corazón se volvió malo en el futuro, te rebelaste contra Dios y ahora debes volver a arrepentirte nuevamente para volver a ser salvo. Si bien es cierto que el pecado es mayor luego de habernos convertido a Dios, según entiendo en la Biblia, ya que nos atrevimos a pecar contra Dios luego de haberle conocido, aún así no hemos cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, y Dios es misericordioso y nos perdona, como lo enseña la Biblia. Si Dios te perdonó la primera vez que te arrepentiste y te convertiste a Él, ¿por qué no te volverá a perdonar si vuelves a abandonar el pecado y te tornas a Dios humillado de todo corazón ante su presencia, rogándole por perdón como lo hiciste la primera vez? Dios no desechará al de corazón contrito y humillado que retorna a Él desde su descarrío. Cito lo que dijo el rey David cuando después de descarriarse retornó a Dios. Cito la Biblia en Salmos capítulo 51 versículos 16 y 17. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fin de la cita. Si nos humillamos ante Dios dolidos por haber pecado y nos volvemos a Él confesando nuestros pecados, Dios nos perdonará. Cito la Biblia en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad.
Al que está en pecado, pero no lo reconoce, sino que se engaña a sí mismo, creyéndose hijo de Dios, como sucede con muchos hoy día que se consideran cristianos, aún desobedeciendo a Cristo, Dios lo humillará. Pero al que se humilla ante su presencia, reconociendo su pecado y apartándose de su iniquidad, Dios lo perdonará, lo exaltará, como lo vemos en la parábola del fariseo y el publicano. Cito la Biblia en Lucas capítulo 18, versículos 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Fin de la cita. Descarriado, si te apartas del mal camino, humillando ante Dios, entristecido y dolido por el pecado cometido, rogándole por misericordia, hallarás perdón. Cito la Biblia en Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Fin de la cita. El rey David. Vemos el famoso caso del rey David, que se descarrió al adulterar con aquella mujer Betsabé y luego retornó a Dios y fue perdonado. Si dices que Dios no te va a perdonar porque te atreviste a pecar contra Él luego de haberle conocido y haber experimentado en primera persona tantas cosas hermosas concernientes al Evangelio y haber recibido tantas bendiciones de parte de Dios, pues te digo que medites en esos dos casos del apóstol Pedro y el rey David, que cayeron luego de haber conocido a Dios y haber visto tantas maravillas hechas por Dios y haber sido usados poderosamente por el Señor. Si Dios los perdonó a ellos, pues ¿por qué a ti no? El apóstol Pedro fue enviado por el Señor a echar fuera demonios y a hacer milagros de sanidad. Y el mismo Pedro vio con sus propios ojos al Señor Jesús hacer diversos milagros. Y luego él se atrevió a pecar. Y luego retornó y fue perdonado y usado poderosamente por el Señor. Igual el rey David fue perdonado, fue poderosamente usado por el Señor, incluso desde muy joven. Todos conocemos la historia del pequeño David vencer en el nombre del Señor al gigante Goliat. Y fue bendecido y usado grandemente por Dios a lo largo de su vida. Y luego se atrevió a pecar contra Dios. Se rebeló contra Dios al quebrantar sus mandamientos para satisfacer sus apetitos carnales. Pero luego se arrepintió de su vil descarrío y con corazón contrito y humillado retornó a Dios y fue perdonado. David cayó muy bajo, llegando a cometer adulterio e incluso mandó a matar al esposo de esa mujer. Así de bajo cayó David. Y si Dios lo perdonó, ¿por qué a ti no te perdonaría? David duró al menos 9 meses descarriado, ya que el hijo producto de ese adulterio ya había nacido cuando el profeta Natán reprende a David. Y es entonces cuando luego David se arrepiente. Esto lo digo para refutar a alguien que venga diciendo que si duraste varias semanas o varios meses descarriado, ya no tendrás perdón. Además, según veo, no solamente en esa ocasión David se descarrió, sino que también lo vemos en otra ocasión pecar cuando censó al pueblo.
Cito la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 21 versículos 1 al 8. Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y fue por todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y hallóse en todo Israel que sacaban espada 11 veces 100,000. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Asimismo desagradó este negocio a los ojos de Dios, e hirió a Israel. Y dijo David a Dios: He pecado gravemente en hacer esto. Ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Fin de la cita. Parece ser que David quitó su confianza en Dios, que da la victoria, y puso su confianza en la fuerza del hombre, o sea, en el número de su ejército. Y en esto parece que consistía ese pecado de censar al pueblo. Parece que David, con tal de aumentar el número de su ejército y así tener mayores recursos para salir a la guerra contra sus enemigos, comenzó a censar a varones por debajo de los 20 años de edad, lo cual parece que estaba prohibido en la ley de Moisés. Y por eso luego vino la ira de Dios, y David por tanto no registró después ese número en sus crónicas. Cito la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 27 versículos 23 al 24. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él había de multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, mas no acabó, pues por esto vino la ira sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Fin de la cita. Para Dios no importa el número de soldados, ya que de Dios es la victoria, y con pocos hombres Él puede dar la victoria contra un abundante ejército enemigo. Por eso Joab dijo: Añada Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pernicioso a Israel? Fin de la cita. También David mandó a contar a los levitas, para que también vayan a la guerra, supongo. Lo cual, según entiendo, también estaba prohibido en la ley de Moisés. Así leemos en la ley de Moisés el siguiente relato de un censo que se hizo. Cito la Biblia en Números capítulo 1 versículos 45 al 50. Y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Pero los levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre todos sus vasos y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Fin de la cita. Entonces parece que David flaqueó, dudando del poder de Dios, y quitó su mirada del brazo poderoso de Dios y puso su mirada en la fuerza humana, en la cantidad de su ejército, llegando a quebrantar el mandamiento de Dios al querer incluir en el ejército
a la tribu de Leví y a varones por debajo de 20 años. Entonces ya he mencionado al menos 2 ocasiones en que David pecó y luego se arrepintió. Además, si acaso Dios perdona una sola vez y ya, pues ¿por qué se nos manda a restaurar al hermano que haya caído en pecado? Cito la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Fin de la cita. También leemos lo siguiente que nos enseñó el Señor Jesucristo. Cito la Biblia en Mateo capítulo 18, versículos 14 al 17. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Fin de la cita. También leamos unos versículos más atrás. Cito en Mateo capítulo 18, empezando desde el versículo 12. ¿Qué os parece? Si tuviera algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes, dejadas las 99, a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fin de la cita. Bueno, ya he demostrado que la Biblia enseña que Dios quiere la restauración del descarriado y perdona múltiples veces. Pero entonces, ¿a qué se refieren aquellos 2 pasajes en Hebreos? Ok, ahora pienso explicar estos pasajes. Pienso dar algunas teorías del posible significado de estos pasajes. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, empezando desde el versículo 4. Cito. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fin de la cita. Teoría 1. Tanto el escritor de la carta como la audiencia conocían quiénes eran esos que cayeron y sabían que no iban a ser restaurados para arrepentimiento porque o blasfemaron contra el Espíritu Santo o cayeron en un pecado tal que permanecerían en dureza de corazón y no iban a ser restaurados. O tal vez murieron físicamente luego de caer en pecado y por tanto no iban a ser resucitados para ser restaurados para arrepentimiento. Teoría 2. Se refiere a aquellos que salieron de Egipto por la mano de Moisés y pecaron y murieron en el desierto y por tanto no iban a ser resucitados para darle una segunda oportunidad para el arrepentimiento. El escritor menciona este episodio previamente en Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19. Ellos desperdiciaron la oportunidad que tenían en esta tierra para arrepentirse y por tanto no serían resucitados para ser renovados para el arrepentimiento. Y es que esta vida terrenal es nuestra oportunidad para arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y si la desperdiciamos, pues sufriremos las consecuencias. Cito la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después del juicio,
Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Fin de la cita. Al caer en pecado, dos cosas fatales pueden ocurrir. Primero, tienes planeado arrepentirte en el futuro, pero la muerte o Jesucristo en su segunda venida te sorprende repentinamente antes de que se cumpla tu plan. Número 2. Caes en un estado de dureza permanente y ya nunca más querrás arrepentirte. En cualquiera de estas dos situaciones tal vez fue que cayeron las personas en Hebreos 6. Ahora veamos a qué se refiere Hebreos capítulo 10. Cito, empezando desde el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fin de la cita. Teoría 1. Se refiere a que en el camino del pecado no hay sacrificio que te limpie de tus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por ejemplo, los calvinistas o los que enseñan la falsa doctrina de una vez salvos, siempre salvos, dicen que en el camino del pecado hay sacrificio que te limpia automáticamente de tus pecados, que supuestamente la sangre de Jesucristo te está limpiando automáticamente de tus pecados con los cuales estás pecando constantemente todos los días, 24/7. Porque según ellos, todo ser humano es pecador y es imposible dejar el pecado. Y que estaremos pecando siempre mientras estemos en esta tierra. Y que lo que importa es poner la, entre comillas, fe en Jesús para la salvación. Por supuesto, vemos en la Biblia que esa fe es una fe falsa, que no obedece. Y los que tienen esa fe no entrarán en el reino de Dios. Cito la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos, empezando desde el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Fin de la cita. Por esto dice el contexto, cito, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Fin de la cita. Es decir, porque si dejamos de congregarnos y provocarnos al amor y a las buenas obras y a la exhortación, y en vez de eso voluntariamente nos decidimos por el camino del pecado, lo que nos espera al final de ese camino no es la vida eterna por medio del sacrificio de Cristo que quita el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. En ese camino del pecado no hay sacrificio expiatorio que te limpie de tus pecados, sino el lago de fuego al final. O sea, Hebreos 10 simplemente está repitiendo lo mismo que vemos a lo largo de la Biblia. O sea, que el que desobedece a Dios y opta por el pecado, le espera la destrucción al final de ese camino. Teoría 2. Este pasaje tal vez se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso dice, cito, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fin de la cita.
Se refiere a abandonar el camino del Evangelio y tomar un camino pecaminoso tan abominable que llegas a tal punto de considerar inmunda la sangre de Cristo en la cual fuiste santificado y blasfemas contra el Espíritu Santo. Cito, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Fin de la cita. Finalmente, descarriado, te he presentado la verdad en cuanto a tu situación y has sido llamado al arrepentimiento una vez más. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Te irás a escuchar a algún falso maestro que te haga sentir cómodo y salvo en tus pecados? ¿Escucharás filosofías de perdición y de las muchas que hay en este mundo? ¿O en vez de ello harás lo que debes de hacer? Ojalá decidas sabiamente antes de que sea muy tarde. Ojalá te decidas por reconciliarte con Cristo y así recibir la maravillosa bendición de volver a convertirte en hijo de Dios. Que Dios te alumbre.